Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este foro. Gracias a mi amigo, a Guido, a todos los organizadores y a todos los que trabajan para hacer posible este encuentro. Debo empezar diciéndoles que las cosas están muy mal y van a ir a peor. Pero me han dicho que trate de insuflarles optimismo, o sea que voy a engañarles un poco. Les voy a contar las cosas como están, pero vamos a intentar también ver el lado positivo de ellas. Y les puede parecer que hablar de relaciones internacionales, de política internacional, tiene poco que ver con el futuro tecnológico de la humanidad. En realidad tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque los futuros tecnológicos no son distintos o no son indiferentes a las relaciones de poder en las que vivimos ahora y las que van a determinar nuestro futuro. El título de este foro, ¿Qué humanidad queremos ser?, me recuerda a una frase de Tolstói que más tarde fue tomada y repetida por Max Weber, cuando decía qué queremos hacer y cómo queremos vivir, que en el fondo es la misma pregunta. Y la ciencia no nos va a dar ninguna respuesta a esta pregunta existencial. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué clase de humanidad queremos ser? A eso solo nos va a responder la política y la filosofía. Déjenme que les diga que en mi último acto, de mis últimos actos en Bruselas, fue convocar un seminario con el título A la búsqueda de la humanidad perdida, referida a lo que estaba pasando en Gaza, con 45.000 o más muertos, con más de 10.000 niños mutilados, en mitad de la indiferencia general del mundo. Hemos perdido el sentido de la humanidad. Las tragedias que ocurren y que nos rodean ya no nos conmueven. Y si nos conmueven es de una forma pasajera, el anuncio de la última matanza que pasado mañana será sustituida por otra. Sí, hemos perdido el sentido de la humanidad. Hemos perdido aquello que nos debería unir más, que es nuestra condición de seres humanos. Y lo hemos perdido porque el mundo ha evolucionado hacia un conflicto permanente, determinado por relaciones de fuerza y de poder, y mucho me temo que va a seguir siendo así, porque este es un mundo de carnívoros. Este es un mundo de los que piensan que lo que tienen que hacer los poderosos es comerse a los débiles. Esta es la filosofía que anima a Putin y creo que también es la que anima a Trump. Es decir, como yo soy más fuerte, impongo mi ley. Y esa búsqueda de la humanidad perdida, de la empatía por el sufrimiento ajeno, aunque el ajeno sea nuestro contrario, nuestro adversario, es lo que creo que puede ser una de las grandes contribuciones de este foro. En un momento en que la guerra ha vuelto a las fronteras de Europa, pensábamos que la guerra era una cosa del pasado y que en todo caso ocurría en países lejanos. No, la guerra está a nuestro lado, se oye el ruido de las bombas cerca de las fronteras polacas y oyes los bombardeos de Gaza si te acercas de la frontera de Egipto. Han vuelto las relaciones más crudas y duras de poder. Ha vuelto la guerra por el territorio, porque en el fondo lo que está pasando en Ucrania es eso, es una guerra por el territorio. O lo que está pasando en Israel, en Cisjordania, a la que ya se llama abiertamente Judea y Samaria, también es la guerra por el territorio entre dos pueblos que se enfrentan por la misma tierra desde hace ya casi 100 años. Hemos visto cómo la democracia regresa, disminuye su fuerza y su atractivo en una zona gris que no es exactamente una dictadura, pero tampoco es exactamente un sistema democrático. Hemos visto cómo las organizaciones terroristas nos han empujado al borde del abismo, como ha sido el caso de Hamás en Gaza, y hemos visto también cómo vuelven las guerras interestáticas, las guerras entre estados,
puramente, al estilo de la Primera Guerra Mundial con trincheras y bayonetas, asociado al estilo de la Guerra de las Galaxias con el recurso a las tecnologías más punteras. Hemos visto cómo la seguridad internacional se desvanece en medio de estos conflictos y hemos visto cómo la rivalidad entre China y Estados Unidos va a modelar el horizonte del futuro, como ya nos dijeron los filósofos griegos cuando en las guerras del Peloponeso advertía Tucídides de que había una potencia emergente, que era Esparta, y que Atenas haría bien en armarse para hacerle frente. Y por eso en Europa hemos vivido dos momentos que yo quiero sintetizar diciendo que hemos vivido un momento hamiltoniano. ¿Recuerdan Hamilton, primer secretario del Tesoro americano? El que de verdad inventó los Estados Unidos porque mutualizó la deuda de todos los estados confederados, diciendo unos han puesto más muertos que otros en la lucha por la independencia, otros han puesto más dinero, los muertos no van a volver a vivir, pero el dinero, la deuda, la podemos compartir. Vamos a crear una deuda federal y la deuda de cada uno va a ser la deuda de todos. Ese día nacieron los Estados Unidos de América. Bien, pues en Europa hemos hecho algo parecido. Cuando llegó el virus, al que por cierto nadie esperaba, cuando llegó el virus tuvimos un reflejo hamiltoniano y decidimos hacer algo que se suponía que no podíamos hacer, que era emitir deuda común, deuda avalada por todos los estados a la vez, algo que los expertos decían, eso lo prohíben los tratados. Bueno, no debían prohibirlo tanto cuando lo hicimos. Emitimos ni más ni menos que 600.000 millones de euros para hacer frente a una economía paralizada, para hacer frente a un mundo que se adentraba en un territorio ignoto, con las calles desiertas, los camiones militares transportando cadáveres y la amenaza de una recesión económica como nunca habíamos vivido. ¿Era un momento hamiltoniano? Un poco sí. Un poco sí, porque hicimos lo que no estaba previsto hacer, emitimos deuda común. Pero Hamilton hizo algo más que eso. Hamilton no solo mutualizó la deuda, sino que inventó los impuestos federales para poder pagar la deuda. Eso es mucho más difícil y eso no lo hemos hecho. Hamilton hizo eso para siempre jamás y nosotros lo hemos hecho para una sola vez. Ahora nos preguntamos si no deberíamos hacerlo otra vez porque tenemos que financiar el apoyo a Ucrania en una guerra que pronto habrá costado, se calcula, más de 600.000 muertos. Y tenemos que financiar la lucha contra el cambio climático. Y tenemos que financiar la revolución digital si no queremos perder definitivamente el tren de las nuevas tecnologías. Y debemos reforzar la cohesión de nuestra sociedad, minada por las desigualdades cada vez mayores. ¿Y cómo hacemos todo esto a la vez si no tenemos recursos y la gente no quiere pagar más impuestos? Anticipando sobre el futuro, emitiendo deuda, que es a fin de cuentas para lo que sirve la deuda, para anticipar el futuro. Pero claro, eso requiere una voluntad política y un acuerdo de todos que todavía no ha llegado. Por lo tanto, fuimos hamiltonianos, pero no del todo. Empezamos el camino de una mayor unidad financiera y fiscal, pero está por ver si seremos capaces de continuarlo. El segundo momento lo podía llamar con el nombre de un filósofo griego, no Tucídides, el que ya he citado, sino Demóstenes. Demóstenes, siguiendo las advertencias de Tucídides, les dijo a los atenienses: Esparta nos va a atacar, más vale que nos armemos. No le hicieron caso y acabó mal, se suicidó. Y Esparta atacó a Atenas y la dominó. Y eso es lo que yo llamo el momento Tucídides de Europa. Alguien nos dice: lo siento, hay que gastar más en ejército, en armas, en capacidades defensivas. A nadie le gusta. Todos preferimos los cañones a la mantequilla. Pero a veces si no tienes cañones también te quedas sin mantequilla. Y en este momento, con Ucrania atacada por Rusia, en una guerra sangrienta que cuesta del orden de 500 víctimas diarias en cada frente, son estimaciones evidentemente, pero se acercan a la realidad. En un momento en que la guerra continúa y solo puede continuar si Ucrania recibe apoyo,
La gran pregunta que se formula el mundo occidental o libre, democrático, llámenle como quieran, es: ¿hay que seguir ayudando a Ucrania? ¿O queremos que la guerra se acabe? O queremos que la guerra se acabe, claro. ¿Pero cómo? ¿Cómo queremos que se acabe? ¿Qué clase de paz queremos? No la paz del vencido, no la paz de un país dominado, no la paz de un gobierno títere en Kiev, como el que hay en Bielorrusia, no la paz de las deportaciones a Siberia, no la paz de las tropas rusas en las fronteras de Polonia, no la paz de un Putin envalentonado por su victoria. Bueno, pues entonces, si no queremos eso, hay que seguir ayudando a Ucrania, ¿o no? Hasta ahora los europeos nos hemos gastado 140.000 millones de euros en el apoyo a Ucrania. No todo es militar, pero una gran parte lo es. Yo he estado en las líneas del frente, he ido a un refugio cuando sonaban las sirenas de los ataques antiaéreos. ¿Qué va a hacer Trump? ¿Qué va a hacer Trump dentro de unos días? ¿Va a dejar a Ucrania a merced de Rusia o va a seguir ayudándole? Y si no lo hace, ¿qué vamos a hacer los europeos? ¿Vamos a sustituir a Estados Unidos? ¿Podemos? ¿Queremos? Son preguntas que contestaremos en los próximos meses. Ahora tenemos un cese al fuego en Gaza. ¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar este cese al fuego? ¿Cuántos meses y semanas nos han dicho que era para mañana y nunca llegaba mañana? Y mientras tanto seguían muriendo bajo las bombas decenas de miles de personas. Dicen que son 45.000. Bueno, Lancet, la revista médica, dice que no, que son muchos más. Y de ellos, la mayor parte son niños y mujeres. Sí, es cierto que Israel tiene derecho a defenderse, pero tiene que respetar las leyes de la guerra, como todo el mundo. ¿Las respeta? Yo creo que no. Cuando alguien dice que va a asediar a una población civil y la va a matar de hambre, que no le va a dejar tener nada, ni agua, ni alimentos, ni electricidad, nada, cuando se destruyen todos los hospitales, cuando no se dejan entrar los convoyes humanitarios, cuando se prohíbe que entre la prensa, cuando los muertos se amontonan y las imágenes terribles levantan los ánimos del mundo árabe, mientras que nosotros no las vemos o no las queremos ver, no se están respetando las reglas de la guerra. Y esa es una de las cosas donde los europeos creo que hemos fallado, porque hemos estado unidos para ayudar a Ucrania, pero no lo hemos estado para denunciar una situación en la que ciertamente Hamas tiene una enorme responsabilidad. Pero Hamas es una idea, y las ideas no se matan. Las ideas no mueren salvo que sean sustituidas por otras ideas mejores. ¿Y cuál es una idea mejor que Hamas y su guerra de terrorismo contra Israel? La idea mejor es dar a cada uno un trozo de la tierra por la que luchan desde hace 100 años. Repartir la tierra que cada uno tiene derechos para exigir que es suya. Construir un Estado para los palestinos, igual que lo tienen los judíos, los israelitas. Y eso lo venimos diciendo desde hace 30 años, desde los acuerdos de Oslo. Hay que construir 2 estados, una salmodia ritual de los que repiten sistemáticamente algo en lo que no parecen creer, o por lo menos que no hacen nada para convertirlo en realidad. Y mientras eso ocurre, cada día la tragedia aumenta y los odios se almacenan y la reconciliación parece cada vez más imposible. Y sin embargo tiene que ser posible, porque no hay otro camino. El otro camino es la muerte o el exilio. Ya hubo un exilio, la Nakba. Ahora habrá otros. Pero si queremos un mundo en paz, reconciliado, donde musulmanes y judíos puedan vivir sin considerarse enemigos mortales, si queremos evitar una inestabilidad que nos va a afectar a todos, incluso a los que están muy lejos, como los chilenos, entonces tenemos que trabajar para conseguir una paz entre estos enemigos seculares, resultado de decisiones que hemos tomado muchas veces nosotros, los europeos, al hacer la misma promesa a los dos, prometiéndoles lo mismo a uno y a otro, dependiendo de nuestros intereses en determinados momentos históricos. Lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, lo que está ocurriendo en Ucrania, todas las guerras de las que no hablamos, ¿cuántas titulares hay en la prensa chilena sobre Sudán? Ninguno. En la europea tampoco. ¿Sabemos lo que pasa en el Sahel, en el Cuerno de África, en ese continente martirizado,
donde su dinámica demográfica va a poner a prueba los equilibrios políticos de Europa a través de oleadas migratorias que necesitamos y no queremos, las dos cosas a la vez. No podemos vivir sin emigrantes y sin embargo no los queremos, o al menos no los queremos a todos, o solo queremos a unos cuantos. Un continente desestabilizado por dictaduras implacables como las que están en Sahel. Cuando llegué a Bruselas, en todos los países del Sahel teníamos una presencia militar europea, no queda ninguna, todos son rusos. Y las mujeres siguen teniendo 8 niños per cápita. Y eso genera una dinámica demográfica incontenible que solo se puede evacuar a través de flujos migratorios crecientes. Como me dijo el presidente de Níger un día, ayúdenme a que las niñas no sean madres a los 14 años. Ayúdenme a que no sean máquinas reproductivas. Ayúdenme a empoderar a la mujer, que es la única forma de controlar esta sociedad. El presidente Bazoum sufrió un golpe de Estado militar y no sabemos dónde está. Y las niñas siguen teniendo 8 niños per cápita. De manera que allí no puedo ser optimista, más bien pesimista. Pero en su conjunto creo que la humanidad y nosotros, para intentar contestar a la pregunta que se hacía Tolstoy y que Max Weber intentó también contestar, hemos de plantearnos seriamente la lucha contra algunas de las amenazas de la humanidad, del cambio climático, que no es para mañana, es para hoy, o mejor dicho, para ayer, que no nos afecta a todos por igual, del que no tenemos todos la misma responsabilidad, pero que requiere un compromiso fuerte de todo el mundo, empezando por los que más pueden poner, porque más tienen, que somos los países desarrollados. Y para hacer frente a la revolución digital, tecnológica, que ha transformado las maneras en las que nos informamos y que pensamos, y que recibimos con aplausos cuando empezamos al desarrollo de las redes digitales, diciendo, oh, esto es un maravilloso instrumento de emancipación. Esto nos hará más libres, nos dará más información y nos permitirá interaccionar más con unos con otros. Y hoy constatamos que esos instrumentos se han pervertido como tantos otros y se han convertido en una fuerza de las dictaduras para hacer más dura la dictadura, para controlar mejor a la gente, para empozoñar más nuestras mentes, para hacer a veces indistinguible la verdad de la mentira. La verdad es poliédrica, sí. Depende del punto de vista del observador. Las cosas son del color del cristal con el que se miran, decía el clásico español del siglo de oro. Pero sigue habiendo verdades y mentiras. Sigue habiendo cosas que son ciertas y cosas que no lo son. La ley de la gravedad, por ejemplo, no les aconsejo que se echen por la ventana, porque existe, créanme. Pero hay tantas cosas donde están en el mundo de lo gris y que se falsifica para colonizar los espíritus, para establecer relatos, que es la forma más potente de dominación. Y frente a este mundo incierto, veremos qué va a hacer Trump dentro de unos días, a este mundo quebrado, fragmentado, conflictivo, difícil, peligroso, la humanidad nos debe, el sentido de la humanidad que este foro pretende buscar, nos debe obligar a ser más activos. Y la primera cosa que hay que hacer es tener más inteligencia colectiva. Una mejor comprensión del mundo. No es posible actuar bien si se comprende mal. No es posible actuar de acuerdo con la realidad si se desconoce la realidad. Más información, más debate, más capacidad de comprensión individual y colectiva es la primera condición del éxito. Y la segunda es un mayor compromiso con los problemas que nos afligen a todos y no solamente a aquellos que nos tocan a nuestro particular ombligo. Considerar que el cambio climático es un problema de todos y no solo de aquellos que sufren los tizones, los monzones o los grandes accidentes climáticos. Considerar que el acceso a los bienes públicos fundamentales es un derecho que deberíamos convertir en algo más que una declaración de principios, sino una acción política concertada. La peor noticia que tengo que darles, y con esto acabo, es que no hay hoy en el mundo una autoridad moral que permita establecer criterios y exigir responsabilidades. No, no la hay. Las Naciones Unidas no son capaces de hacer eso. La Corte Penal Internacional tampoco. Y la necesitamos. Necesitamos autoridades morales, instituciones,
respetadas y respetables, para exigir el comportamiento de acuerdo con lo que nos impone la búsqueda de la humanidad que hemos perdido. La hemos perdido, pero la podemos encontrar, la debemos encontrar, porque si no lo hacemos, foro tras foro, veremos cómo se degradan las condiciones de vida y nuestras libertades públicas. Y esa es una llamada que el foro debe hacer a las conciencias de los dirigentes y de los ciudadanos del mundo. Nunca es tarde, pero empieza a serlo. Lo que ha pasado en el año 24 es una señal de alarma muy grave para la conciencia de la humanidad. Cuando llegó el virus, en Europa no producíamos ni un solo gramo de paracetamol. Ni un gramo de paracetamol. La industria farmacéutica más poderosa del mundo no producía ni un gramo de paracetamol y la gente se moría porque la farmacia no tenían algo tan elemental, sencillo como el paracetamol. Todo se producía afuera porque era más barato. A veces lo barato resulta terriblemente caro y se paga en vidas. Y eso lo hemos aprendido también. Hay tantas lecciones que hemos aprendido durante estos años. Me gustaría compartirlas con ustedes. Quiero animarles a que se comprometan para evitar que nuestro futuro no sea peor que nuestro presente. Muchas gracias.